Digamos, el despido discriminatorio es una modalidad específica de despidos injustificados que vulnera el derecho a la no discriminación o el principio de no discriminación. En la Argentina esta temática se empezó a abordar. Yo recuerdo, el primer caso que yo recuerdo es una sentencia de la Cámara del Trabajo, de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo de la Capital Federal, de la Sala Décima, allá en el año 2000. Era el caso Stafforini contra ANSES. Era un empleado del ANSES que con el cambio de gobierno, en ese momento había asumido el gobierno de la Alianza, lo despiden de una forma muy grosera, porque son ese tipo de despidos en organismos políticos, y prácticamente le dan a entender explícitamente que lo despedían porque venía de la gestión política anterior. Bueno, una cosa muy disparatada que no es lo que ocurre frecuentemente. Entonces ahí la Cámara, muy tímidamente, sin entrar mucho en fundamentos, considera probada la discriminación y dice que en caso de despido discriminatorio se vulnera el derecho a la no discriminación arbitraria, por tanto ese es un acto de objeto prohibido, por lo tanto nulo, y ordena la reinstalación. Eso llegó a la Corte le aplicó el 280, ni lo abrió, nada, quedó ahí. Esto renace este tema en un fallo de la Sala Cuarta, de la Sala Sexta, perdón, originado en primera instancia un juez catamarqueño que es colega mío en este momento en la sala, el doctor Enrique Arias Giver, dicta sentencia del caso Balaguer con Pepsi Company. Y ahí ya hay un trabajo más elaborado, ya hay una elaboración con fundamento en la ley 23.592 y en el artículo 47 de la ley 23.551, el cual vamos a hablar, ¿no? Era un caso de despido discriminatorio antisindical. La Sala Sexta lo confirma, va a la Corte, artículo 280. Quedó ahí. Después viene otro caso, es el caso Greppi con Telefónica, Sala Novena, Corte, artículo 280. Bueno, pero llega un caso a mi sala, Sala Quinta, que es el caso Parravera contra San Timoteo, que era el caso de una empleada de terapia intensiva de una famosa clínica de Buenos Aires, que es Clínica del Sol, una clínica privada. Parravera es una mujer que no está afiliada al sindicato, que no es delegada, que no tiene militancia sindical, pero que es una suerte de líder en su ámbito laboral. Entonces la empresa decide modificar la jornada de trabajo a los trabajadores de terapia intensiva y terapia intermedia. Entonces ella, con su carisma, con su personalidad, lidera un movimiento interno por fuera del sindicato, por fuera del cuerpo de delegados, y donde se planta ante la empresa y dice: no, esto no se cambia porque es un ius variandi, ilegítimo, nosotros tenemos derecho al mantenimiento de la jornada, bla, 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 bla. Bueno, estalla un conflicto al interior del establecimiento, hasta tal punto que obliga al propio sindicato y al propio cuerpo de delegados a llevar la cuestión al Ministerio de Trabajo. El conflicto va al Ministerio de Trabajo y a ella ni siquiera la dejan participar porque ella no es orgánicamente ni delegada ni miembro del consejo directivo, no es nadie desde el punto de vista sindical. Se archiva el expediente administrativo de una manera no del todo clara, y casualmente a los pocos días que termina el expediente le manda un telegrama de despido, dice: queda despedida por reestructuración. El expediente
va en primera instancia rechaza la demanda porque dice no está probado que el motivo del despido haya sido la discriminación antisindical. Bueno, y viene a la sala nuestra, el primer voto propone confirmar y yo en segundo voto propongo revocar. Y elaboro toda esta teoría de que más o menos todos estos argumentos son los que tomó la Corte Suprema 4 años después. Este fallo es de junio del 2006, Parravera con San Timoteo. Estos argumentos los toma la Corte en el caso Álvarez, Maximiliano y otros contra Cencosud del 7 de diciembre del 2010. ¿Y cuáles son los argumentos? En primer lugar, el derecho a la no discriminación arbitraria o el principio de no discriminación es una institución, un instituto que está recogido por innumerable cantidad de instrumentos internacionales de derechos humanos y por las constituciones de numerosos países. Hasta tal punto que es uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, arrancando del viejo principio liberal de igualdad ante la ley del artículo 16 hasta el más novedoso de igual remuneración por igual tarea, y ya luego, después de la reforma, a través de la incorporación de los tratados, pactos y declaraciones internacionales de derechos humanos. Pero además, y esto me parece que es sustancial, este principio ha ingresado al dominio ius cogens, o sea, al orden público imperativo internacional. El ius cogens es el conjunto de normas y de principios del derecho internacional consuetudinario que se impone a los estados, independientemente de que esos estados hayan o no ratificado los instrumentos que contienen esos derechos. Y esto no es una creación de un doctrinario. Esto tiene base normativa en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, convenio que ha sido ratificado por la República Argentina. Recuerden ustedes que la Corte de los 90, en el caso del Merjian con Sofovich, año 92, que es en realidad el fallo que sepulta esta discusión entre monismo y dualismo, es ahí donde la Corte instala la idea de la responsabilidad internacional del Estado argentino. No es la Corte del 2004, es el Merjian con Sofovich, donde le da operatividad al derecho a réplica y donde dice que el Estado está obligado por la Convención de Viena de Derecho a los Tratados. Cuando un Estado ratifica un tratado, lo aprueba y se incorpora al ordenamiento jurídico interno, si no respeta ese tratado, si no dicta las normas tendientes a hacer efectivos los derechos de esos tratados, incumple en una obligación internacional, incumple en responsabilidad internacional. Decía yo que el 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados establece que el ius cogens es toda norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Yo decía en ese fallo que el principio de no discriminación ha ingresado al ius cogens, y no lo decía yo porque se me había ocurrido, lo decía yo porque lo había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva
18 del 2003, en un caso muy interesante. La Corte Interamericana, ustedes saben que es el organismo jurisdiccional de interpretación y aplicación del Pacto de San José de Costa Rica y de otras normas internacionales, pero fundamentalmente el pacto. Que el Estado argentino, que ratificó el pacto por la ley 23.054 durante el gobierno de Alfonsín y que ahora le ha dado jerarquía constitucional con la reforma del año 94, reconoce la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana. En ese caso, la Corte Interamericana emite dos tipos de decisiones o de documentos. Uno son sentencias en casos contradictorios que son planteados por los estados, son planteados por la Comisión Interamericana, que es otro organismo del sistema interamericano, donde condena o absuelve a los estados miembros por violación de los derechos consagrados por el pacto. Pero también emite opiniones consultivas, que son una suerte de dictámenes de instrumentos técnicos que expresan la opinión de la Corte Interamericana respecto de determinadas normas del pacto. Y que según jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina, deben servir como guía insoslayable para los jueces y tribunales argentinos al momento de interpretar y aplicar las normas del pacto. Y tomando algo que se conversó en la primera parte de nuestra charla, fue la Corte en el año 1995, no esta Corte a partir del 2004, en el año 95, en el caso Giroldi, que sentó la doctrina. Era un caso penal sobre la doble instancia en materia penal. Sentó la doctrina, luego mantenida casi invariablemente hasta hoy, del que los jueces y tribunales argentinos, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al momento de interpretar y aplicar el pacto, debían tomar la jurisprudencia, las sentencias y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como guía insoslayable al momento de resolver el caso. Esa doctrina, digo, se mantuvo, fue ratificada expresamente en el caso Simón, en el caso Berbisky, año 2005, en el caso Maceo, año 2007, donde la Corte declaró la nulidad de los indultos, y en el año 2007, en el caso Maceo, la Corte Interamericana avanza, la Corte Suprema Argentina avanza un paso más y dice: las decisiones de la Corte Interamericana y de los demás organismos internacionales de interpretación y aplicación en materia de derechos humanos no solo deben servir de guía insoslayable, sino que los jueces y tribunales argentinos deben realizar el control de convencionalidad. O sea que los jueces y tribunales argentinos ahora no solamente estamos facultados a realizar el control de constitucionalidad, es decir, confrontar si una norma del derecho interno es compatible o no con la Constitución, sino el control de convencionalidad, si es compatible o no con una norma internacional. La Corte Interamericana al año siguiente, en el año 2007, en el caso Aguado Alfaro contra Perú, dice que ese control de convencionalidad debe ser realizado de oficio. No solamente es una facultad, sino que es un deber de todos los jueces y tribunales de los Estados miembros del sistema interamericano. Con lo cual, entramos al terreno del control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio. Sabrán ustedes que la Corte Argentina discutió durante mucho tiempo si los jueces y tribunales tenemos la potestad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas. Históricamente la doctrina era negativa, hasta que en el año 84 se dicta un fallo donde por 3-2 se mantiene la doctrina negativa, pero ya eran 3-2, hasta que llega
el año 2001, el caso Mil de Pereira, donde la Corte cambia. El año 2004, Banco Comercial de Finanzas, con una nueva integración, ratifica la doctrina. La Corte tuvo muchas integraciones. Hasta hace poco no había una mayoría clara, porque había 3 jueces que estaban a favor del control de oficio, otros 3 en contra, y Lorenzetti, que no se había pronunciado. Sin embargo, el 31 de agosto del 2010, en el caso Videla y Macera, la Corte Argentina definitivamente fijó la doctrina de que los jueces y tribunales de la República Argentina tienen la potestad de declarar de oficio la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de las normas, consolidando su doctrina propia y siguiendo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decía yo, volviendo, la Corte Interamericana dicta sentencias en caso concreto y emite opiniones consultivas. Esta opinión consultiva 18 del 2003 es muy interesante porque fue planteada por los Estados Unidos mexicanos ante un problema muy acuciante en ese momento para México y todavía hoy, lamentablemente, que era y es el problema de la situación laboral de los trabajadores mexicanos que están en situación irregular o indocumentados en los Estados Unidos. ¿Cuáles son sus derechos laborales? Todos sabemos que aquel extranjero, y los argentinos lo hemos padecido bastante, muchas veces en el aeropuerto de Barajas, compatriotas han sido retenidos arbitrariamente, prácticamente privados de la libertad, 48, 72 horas y expulsados sin ninguna explicación, prohibiéndole el ingreso a la Unión Europea. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, fundamentalmente con los mexicanos, pero también con los dominicanos, con los guatemaltecos, etcétera, etcétera. Están en una situación irregular, en negro absoluto, con lo cual sus derechos son minorados. Piensen ustedes en la situación, en la cantidad de trabajadores no registrados, ciudadanos argentinos. Su sueldo es inferior, no están reconocidos, no están en los sistemas de seguridad social, son despedidos con mayor facilidad. Imagínense aquel que está en una situación irregular en un país con costumbre distinta cuyo idioma no conoce. Las situaciones de abuso se multiplican. Entonces México le plantea a la Corte Interamericana, a la luz del Pacto de San José de Costa Rica, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores extranjeros indocumentados? Claro, los Estados Unidos, como todo imperio, no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana, tampoco la reconoce Canadá. La Corte Interamericana abrió un proceso de amicus curiae, invitó a una serie de entidades. Es muy interesante la lectura de la opinión consultiva. Es realmente un tratado de derecho internacional y de derecho laboral también. Y ahí la Corte llega a muchas conclusiones. Una de ellas, haciendo la lectura de todas las normas internacionales de derechos humanos, no solo del sistema regional americano, sino del europeo, del africano y del universal, llega a la conclusión que el principio de no discriminación ha ingresado en el dominio de ius cogens. Por tanto, todos los estados de la tierra están obligados a respetar este principio. Por tanto, todas las personas de este mundo tienen derecho a no ser discriminados. Y la irregularidad documental, la situación migratoria irregular, no es un motivo válido, no es un motivo que justifique el cercenamiento de los derechos laborales de esas personas. La Corte dice también ahí, por primera vez, tomando doctrina
que ya el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal Constitucional español la habían elaborado. El Tribunal alemán hacía desde la década del 50, recoge la doctrina de que los derechos humanos fundamentales son operativos en las relaciones entre particulares. Porque la construcción originaria de la teoría de los derechos humanos eran derechos de la persona frente a los estados. Los grandes violadores de derechos humanos en la Segunda Guerra habían sido los estados. No, los derechos humanos operan también en relaciones jurídicas entre particulares, inclusive en relaciones laborales. Por tanto, los trabajadores son titulares de derechos humanos frente a los empleadores. Y son los empleadores los que están obligados a respetarlos. También la Corte ahí, en uno de sus considerandos, dice que es un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos en materia laboral el de la interpretación y aplicación de la norma más favorable al trabajador, sea norma internacional o nacional, o sean distintas normas internacionales. Por eso, frente a algunas críticas, cuestionamientos que se hacen a la idea de que afectaría la soberanía nacional, artículo 27 de la Constitución, el orden público, la tutela de los derechos humanos es una tutela progresiva en beneficio de la persona humana. Por tanto, se va a aplicar la norma más favorable a la persona humana, sea nacional o sea internacional, en este caso el trabajador. Por lo tanto, no es una cuestión de soberanía. La Constitución de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, tiene una norma expresa y ha sido ratificada por la República Argentina, y la República Argentina está obligada, que dice expresamente que la aplicación de las normas de los convenios internacionales del trabajo no obstan a la aplicación de las normas de los estados que contengan una regulación más favorable a los trabajadores. OIT, Constitución originaria. No hay problema de soberanía, hay problema de mayor tutela de los derechos. Decía yo que había fundado esa decisión sustancialmente en el carácter de jus cogens del derecho a la no discriminación. Y yo decía, y sigo diciendo, y la Corte lo dijo en Álvarez con Cencosud, que si un derecho forma parte del jus cogens, es la mayor tutela que en el sistema jurídico universal puede haber para un derecho. Es como la prohibición de la tortura, es como la prohibición de la pena de muerte sin ninguna causa. Es invocable erga omnes, y la tutela específica para la víctima tiene que ser la restitución de la situación al estado anterior a la violación del derecho. Hay un viejo principio del derecho internacional consuetudinario que la Corte Interamericana reitera. Lean cualquier fallo de la Corte Interamericana, lo van a encontrar, que es el viejo principio romano de la in integrum restitutio. La víctima de la violación de un derecho tiene como respuesta del ordenamiento jurídico universal el derecho a obtener la restitución de la situación al estado actual, al estado anterior a la vulneración, salvo que eso sea imposible por razones materiales. Si la empresa cerró, a mí no me pueden reincorporar a ninguna parte. La Corte Interamericana lo dice específicamente en el caso Baena contra Estado de Panamá, año 2001, febrero del 2001. Baena con Panamá es el caso de 270 trabajadores panameños que son despedidos por el Estado por ejercicio de la libertad sindical, directamente, por hacer huelga, reclamar. 270 concurren a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dice: se ha vulnerado la libertad sindical, y por el principio de in integrum restitutio, estos trabajadores tienen el derecho a ser reincorporados a sus lugares de trabajo en las mismas condiciones anteriores. Por tanto, mi tesis es que la nulidad del despido discriminatorio es una opción
que tiene todo trabajador, en cualquier lugar del mundo, frente a cualquier empleador por invocación operativa de normas internacionales. Esa es mi tesis central. Pero además, hay una ley en la Argentina que es la ley 23.592, que es un poco la discusión desde la perspectiva del ordenamiento legal argentino. ¿Qué pasa con la ley 23.592? Bueno, ahí hay quienes sostienen que dicen que es una norma de derecho común. Y ahí entramos en la discusión de siendo norma de derecho común cuando se aplica a las relaciones laborales. Hay toda una discusión muy larga. En primer lugar, no es una norma de derecho común, es una norma de derecho federal. Y no lo digo yo, lo viene diciendo la Corte desde la década del 90. La ley 23.592, para resolver cuestiones de fondo y para asignar competencia. En cuestiones de competencia, la Corte ha dirimido conflicto de competencia entre tribunales federales y provinciales por vulneración de la ley 23.592, específicamente en casos penales, ¿no? Casos de xenofobia, racismo, etcétera, etcétera, diciendo que es una norma de carácter federal. ¿Por qué? Porque reglamenta un principio fundamental del ordenamiento constitucional argentino. Por tanto, es federal. No es una norma de derecho común. Por tanto, toda la elaboración teórica de conflicto entre norma de derecho común y norma de derecho laboral no sirve. Si es una norma de derecho federal, es aplicable a todos, inclusive a las relaciones laborales, inclusive a la extinción de las relaciones laborales. Se suele decir, y acá reenviamos a los temas que tratamos en la primera parte, que la consecuencia jurídica clara que fluye de la ley 23.592, que es el cese inmediato, el restablecimiento de la situación anterior, claramente la ley establece como consecuencia jurídica del acto u omisión discriminatoria la nulidad de ese acto u omisión, el restablecimiento de la situación, del estado de cosas a la situación anterior al acto nulo, y la reparación de todos los daños y perjuicios. Son dos consecuencias: nulidad y reparación de daños. Teoría de derecho internacional y derecho comparado, no hay discusión en esto. Se dice que eso entra en contradicción con un principio fundamental del derecho laboral argentino, y es que la única consecuencia del despido es el pago de una indemnización. Es un razonamiento circular, volvemos a lo anterior. No, en todo caso es una solución distinta al 245. Y lo que yo sostengo es que el 245 contempla una de las posibilidades, que es el despido incausado o injustificado. El despido discriminatorio es otra situación. Yo con el empleador que despide sin causa o que no puede probar la causa, vulnera el derecho al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario. Si yo le digo al trabajador que lo despido, perdonen la expresión, porque es un negro de M, vulnero dos derechos. Vulnero el derecho al trabajo o a la protección contra el despido arbitrario, y vulnero el derecho a no ser discriminado. ¿Por qué yo tengo que soportar esa afrenta que es la vulneración de un derecho que forma parte de Jus Cogens, subsumiendo en una sola tarifa? Teoría general del derecho. Frente a dos ilicitudes hay dos respuestas jurídicas. Frente al nudo despido, al despido ad nutum, o al despido de una causal no probada, o de una causal que no reviste naturaleza injuriosa, la consecuencia es el pago de la indemnización. Ahora, si además el despido es porque me discriminan, la consecuencia es otra. Y ahí está la 23.592, que es una norma de carácter federal. Si yo excluyo el despido discriminatorio de los trabajadores de la 23.592, yo estaría aplicando con un sentido discriminador
una norma que fue sancionada para prevenir y sancionar la discriminación. Es una esquizofrenia jurídica. El legislador, cuando reguló, no excluyó a los trabajadores. Y si los hubiera excluido, hubiera sido discriminatorio, expresamente. Como no dijo nada, ahí tenemos que acudir a los criterios hermenéuticos de, nuevamente, la Corte Suprema, inveteradamente, históricamente, que es la interpretación con auténtico y fecundo sentido constitucional. La Corte dice, desde hace décadas, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del ordenamiento jurídico. Y si yo puedo llegar a una solución compatible con el ordenamiento constitucional, haciendo una interpretación con fecundo sentido constitucional, el fecundo sentido constitucional de la 23.592 es incluir en su ámbito de aplicación los despidos discriminatorios. Si no hago interpretación restrictiva, discriminatoria y contraria al principio de la norma más favorable, me parece que desde el punto de vista hermenéutico es un sinsentido contrario al paradigma que nosotros presentamos en la primera parte. Este segundo argumento es el que sostiene la minoría de la Corte en Álvarez con Cencosud, el voto de los ministros Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Argibay. Es decir, que habría una incompatibilidad entre el 245 y la 23.592, y que cuando el legislador quiso hacer excepciones, lo hizo expresamente. No participo de esa idea, porque para interpretar hay que subir al ordenamiento, a las fuentes de jerarquía constitucional. En el derecho comparado, tomemos España e Italia, por tomar dos ejemplos. Los dos Italia consagra la nulidad del despido incausado en general en empresas de trabajadores de más de 15 trabajadores. España, en cambio, no. España, bueno, ahora acaba de flexibilizar más su sistema de despido, pero España tiene un sistema digamos, distingue entre tres tipos de despidos: el despido procedente, el improcedente y el nulo. El procedente es aquel en el cual el empleador invoca y prueba una justa causa. Trabajador que intenta hurtar, o trabajador con antecedentes disciplinarios reiterados que incurren en una nueva falta, lo despido sin derecho a indemnización. El despido improcedente, en ese caso, la obligación es de reinstalar, pero en la etapa de ejecución de sentencia, el empleador puede optar por reinstalar o pagar. En ese caso se paga una indemnización tarifada distinta a la Argentina, pero con el mismo sistema. Y por último, el sistema nulo, el despido nulo, que es el sistema, es la respuesta a los despidos discriminatorios y violatorios de derechos fundamentales de los trabajadores. Derechos fundamentales de la persona del trabajador: derecho al honor, a la dignidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, está considerado como despido violatorio de un derecho fundamental y nulo el despido represalia contra el trabajador que reclama, hace un reclamo y es despedido casi simultáneamente. O el despido contra el testigo que declara en una causa contra el empleador y es despedido. Ahí el Tribunal Constitucional Español tiene elaborada una doctrina donde considera que ahí está vulnerado la libertad de expresión. Yo en mi sala, no, en otra sala que yo integraba, se declaró la nulidad de un despido de un trabajador que declaró como testigo y fue despedido a los 2 días. Ese expediente llegó a la Corte, quedó confirmado, aplicó el 280. En esos casos hay nulidad de despido inveteradamente. Yo recuerdo
que hubo un intento en una de las reformas al Estatuto de los Trabajadores Españoles en el año 80, modifican la ley y en el caso de los despidos discriminatorios y vulneratorios de derechos fundamentales, el legislador le pretendió otorgar al empleador la opción de reintegrar o no, con lo cual asimilaba los efectos del despido violatorio de derechos fundamentales y discriminatorio al despido improcedente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Español, en una respuesta casi inmediata, dijo: por más que el legislador diga esto, la nulidad surge de la propia Constitución. La vulneración de un derecho fundamental de los trabajadores o la discriminación de los trabajadores en el momento de despido es nulo por operatividad de la propia Constitución, porque la Constitución impone el restablecimiento de la situación anterior al efecto vulnerado, porque los derechos humanos fundamentales son elementos sustanciales del ordenamiento jurídico y del sistema democrático. Son vínculos que obligan a los poderes públicos y a los poderes privados. Es un compromiso que asume la sociedad y que hay que respetar, más allá de consideraciones patrimoniales, más allá de conveniencias. Lo dice la Corte en Álvarez con Cencosud en uno de sus últimos considerandos. Acá está enfrentados un derecho de contenido patrimonial, que es el derecho del empleador a no continuar vinculado a un trabajador que no le resulta conveniente desde todo punto de vista, con un derecho humano fundamental donde está en juego la dignidad de la persona humana. No está en juego el patrimonio de la persona. Aquel que es expulsado violentamente, con la vulneración de un derecho que tiene que ver con su propia dignidad, la respuesta del ordenamiento jurídico no puede limitarse a una respuesta patrimonial, a una respuesta crematística. En todo caso, y ahí es la diferencia entre el sistema español y el italiano, podemos discutir si la reinstalación es forzosa o es optativa para el trabajador. El sistema español va mucho más allá, lo impone forzosamente, incluso le otorga legitimidad al Ministerio Público para instar la acción. Yo me quedo con el sistema italiano. El sistema italiano es opción para el trabajador, porque ahí sí el propio trabajador puede decidir no continuar en un ámbito laboral donde va a sentir que siente una violencia que él no va a poder ni va a querer resistir. Pero la opción está en cabeza del trabajador, es él el que decide. Por eso, generalmente los que deciden continuar son aquellos que realizan actividades sindicales, porque dice: no, yo tengo una vocación de actividad sindical y yo quiero permanecer acá, porque la acción sindical se realiza en la empresa. En cambio, supongamos una discriminación por razones sexuales, por orientación sexual, por cuestión de género, por acoso, y ese trabajador o esa trabajadora no quieren ser compelidos a continuar en ese mundo donde el agresor lo tiene que ver, lo tiene que visualizar cotidianamente, y ahí no se le puede obligar, me parece, a esa persona. Creo que ahí cabe prevalecer la libertad individual de esa persona. Es ella la que tiene que evaluar si continúa o no, en cuyo caso tendrá una opción indemnizatoria. Pero me parece que esa es la clave. La clave es que estamos, digamos, confrontando derechos y valores donde está en juego la dignidad, con derechos y valores donde está en juego cuestiones patrimoniales. Y me parece que eso creo que hace prevalecer uno sobre otro y le da la opción al trabajador, como titular de un derecho fundamental que ha ingresado en el ius cogens, al restablecimiento. En el caso específico de la discriminación antisindical, donde ahí confluyen, digamos, dos derechos, confluye la no discriminación, pero confluye la libertad sindical. Ahí la tutela no viene dada solamente por la 23.592, que habla de opinión gremial como uno de los motivos de discriminación.
Hay una norma de la Ley de Asociaciones Sindicales, el artículo 47 de la 23.551, que a mi modo de ver habilita también la nulidad del trabajador que es despedido por haber ejercido su libertad sindical. La ley dice, tiene todo trabajador vulnerado en alguno de los derechos incluidos en el ámbito de la libertad sindical, tendrá derecho al cese inmediato del comportamiento antisindical. Hay una jurisprudencia, una doctrina restrictiva que dice, no, vuelvo al mismo argumento. Como hay un sistema de protección contra el despido tarifado, de indemnización tarifada, como no dice expresamente que es nulo, no hay posibilidad de nulidad. Cese inmediato es restablecimiento del estado anterior, no hay ninguna duda. Eso no hay ninguna duda. Incluso los dos fallos de la Corte Interamericana, Baena con Panamá y Wilcatex con Perú, habilitan esta interpretación. En estos casos se trataba de vulneración de la libertad sindical. Me parece que es ahí donde hay que encontrar también la respuesta, es decir, hay una suerte de confluencia, de concurrencia de tutela. 23.592 y artículo 47 de la de 23.551, que cubre la tutela de todos aquellos trabajadores que no están amparados por esa estabilidad temporalmente limitada de los artículos 40, 48 y 50 de la ley sindical, o sea, los representantes, delegados y candidatos. Por tanto, ahí hay un problema de prueba, porque mientras el delegado comunica su designación y ya tiene la tutela, aquel que ejerció una actividad tendrá que probar. El otro problema que plantea estas cuestiones es el problema de la carga probatoria. Nadie discrimina explícitamente, salvo aquel caso del ANSES que yo le comentaba. Generalmente la discriminación, no solo en el ámbito laboral, en cualquier ámbito de la vida, permanece oculta. Se disimula a través de un acto o de una decisión que generalmente es aséptico. Generalmente los despidos discriminatorios son despidos incausados. Dice, queda usted despedido. O queda despedido por reestructuración. Es una palabrita mágica que pretende cubrir todo. En el caso Parravera, al cual yo les hablaba, que me tocó resolver por primera vez a mí, quedamos mudos. ¿sí? Se cortó la carpeta. Bueno. No, con esto. Esto viene censurado. Es un ataque a la libertad de expresión. No nos gustó la libertad. No es duro. No, es interesante el caso Parravera, porque a esta trabajadora la despiden por reestructuración. Y ella pertenecía a un sector donde había 270 trabajadores. Y la única que despidieron es a ella. O sea, uno supone una reestructuración, un sector de una planta, es un cambio, generalmente es un cambio de sistema productivo, hay un cambio de jornada, entonces ahí no había ninguna reestructuración. El despido tenía nombre y apellido. Bueno, el problema de la carga probatoria. Bueno, yo también inauguré el tema en Parravera. Y en Parravera, yo siguiendo doctrina de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, en su informe del año 88, a propósito del convenio 111 sobre igualdad en el empleo y la ocupación,
doctrina del Tribunal Constitucional Español, doctrina de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, doctrina española, doctrina del Tribunal Constitucional peruano. O sea, no estaba solo en el mundo en ese momento. Había una teoría de que en caso de discriminación, específicamente de despidos discriminatorios y lesivos de derechos fundamentales, había que alterar las reglas tradicionales de non probandi. Por dos razones. La primera, porque la prueba de la discriminación es diabólica, es casi imposible. El sujeto discriminado nunca va a poder probar directamente la discriminación. Es imposible. Y en segundo lugar, porque la relevancia de los intereses en juego, es decir, la efectividad de los derechos fundamentales y la tutela antidiscriminatoria, justificaban y justifican como plus, como suplemento, esa alteración de la regla de la carga probatoria. Por aquello que decíamos antes, ¿no? El derecho, no hay derecho sin garantía. Ya la Corte en el caso Cot, cuando la Corte crea el amparo, en el caso Siri contra el Estado, y en Cot lo extiende contra los privados, la Corte dice, una Constitución no es tal si sus derechos no tienen garantías. Si una persona no puede venir a un tribunal a hacer efectivo un derecho, ese derecho no es tal. Si ese derecho no se puede probar porque hay una imposibilidad fáctica, ese no es derecho. En los hechos se transforma en un no derecho. Entonces, como componente esencial del derecho está la garantía que implica el desplazamiento de la carga probatoria. Pero cuidado con esto, porque hay algunas confusiones. Yo vengo hablando de esto hace muchos años y hay mucha gente que se confunde o me tergiversa. Yo nunca dije, y la Corte en Pericori, contra Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sentencia del 12 de noviembre del año pasado, 12 de noviembre del año pasado, que recoge esta doctrina que yo había establecido en Parravera, no se invierte la carga de la prueba. Hay un desplazamiento de las cargas probatorias. No es que el trabajador alega, a mí me discriminaron, entonces el empleador tiene que probar todo. No, eso es una inversión. Una presunción iuris et iure, una presunción iuris tantum. No. Esto sería, desde la perspectiva del derecho procesal clásico, una suerte de presunción nominis. Supongo que los códigos procesales, Código Procesal Civil de Catamarca, debe haber alguna norma similar. Es aquella presunción que el juez construye a partir de indicios precisos, graves y concordantes, con un conjunto de factores, infiere según las reglas de la lógica, bla, 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 bla. Eso es. Pero con una construcción muy peculiar, que se estructura así, que yo la estructuré así, que la Corte recogió. El trabajador tiene que probar algunos indicios de que hay oculto un acto discriminatorio. No es que le huele a él que hay olor a discriminación o no. Indicios concretos. Por ejemplo, voy a dar ejemplo, la realidad es mucho más rica que esta clase que damos acá. Si el trabajador participa en una asamblea, en el lugar de trabajo, y agarra el megáfono y empieza a decir que queremos aumento de sueldo, que este negrero que no nos paga, y al día siguiente recibe el telegrama de despido, es lo que se llama la sucesión de datos cronológicos. Hay una cronología que evidencia. Bueno, eso es algo más que un indicio. En un principio de prueba. Bueno, pero nadie, porque no es que vieron a un tipo, un espía, que por celular le estaba diciendo al patrón, miralo a este. No. Hay una coincidencia temporal.
hay una sucesión cronológica muy sospechosa. Otro indicio: un activista sindical, un trabajador, un revoltoso, que está reclamando ahí, moviendo, y hay antecedentes en la empresa que todos los revoltosos los despedían. Hay, entre comillas, un indicio de una antisindicalidad en la empresa. Bueno, estoy tirando hechos aislados. Eso lo tiene que construir el juez. Tiene que hacer una tarea de reconstrucción histórica. Es trabajoso, delicado. Hay que averiguar. Pero bueno, es la tarea que tenemos los jueces. Los jueces resolvemos casos y tenemos que indagar. Esa prueba la tiene que aportar el trabajador. Acreditada ese indicio, ese principio de prueba por escrito, se desplaza la carga probatoria al empleador, y es el empleador que va a tener que alegar y probar que el despido no guarda ninguna vinculación razonable y proporcionada con el motivo discriminatorio invocado. Por ejemplo, una discriminación, una reestructuración real. Sí, muy activista, pero yo cerré esta sección de la empresa, este señor estaba ahí, y bueno, usted no es delegado, no tiene estatus de delegado, usted no puede alegar más que eso. Estoy esquematizando y razonando de cómo se construye esta solución. Si nosotros no manejamos este onus probandi, el despido discriminatorio es de imposible prueba. El caso que me tocó resolver de despido represalia del testigo, justamente, había el testigo, se trataba de un trabajador que había sufrido un accidente de trabajo en una obra en construcción. El testigo lo acompañó en la ambulancia y declaró como testigo. A los 3 días lo despidieron. O sea, se comprometió con un mínimo de solidaridad, no para mentir, para favorecer. Primero, para ayudar al compañero que estaba en una situación desgraciada, y segundo, para contar lo que había visto. Por supuesto que eso juega en la medida que esa declaración sea válida, no ampara